pareció interesante poder observar juntos este pasaje, este sermón esta mañana, porque tal vez concordando con lo que nuestro hermano estuvo cantando hoy, ahora quisiéramos examinar desde la Biblia qué es una iglesia, considerando que estamos celebrando justamente eso, el aniversario de la iglesia. Entonces, a ver, Efesios capítulo 4, leemos desde el 15, cuando dice: siguiendo la verdad, en amor, prestamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos centramos en el verso 16, cuando dice: de quien todo el cuerpo, y empieza el resto de la explicación. A principios del siglo IV surgió un grupo cismático conocido como los donatistas. Al frente de este grupo estuvo un obispo de Cartago, que justamente se llamaba así, Donato, y de ahí viene el nombre, los donatistas. Los donatistas estaban muy obsesionados con la idea de tener una iglesia absolutamente pura. Entonces hicieron muchas cosas, y de entre esas cosas que hicieron en este afán, rebautizaron a aquellos que consideraron que eran indignos, bautizados por obispos indignos. Entonces, rebautizaban creyentes. Ellos no admitieron, por ejemplo, la restauración de los que llamaban traidores, a menos que se rebautizaran. Y los traidores, hagamos un paréntesis, eran todos aquellos que bajo persecución entregaban sus Biblias y luego estos finalmente se quemaban. Entonces, los traidores. Hicieron muchas cosas más. Ahora, sin avanzar en esta parte de la historia, hay una pregunta interesante que podríamos hacernos a raíz de este suceso. ¿Por qué los donatistas llegaron a este extremo? ¿O por qué ciertas iglesias llegaron a lo largo de la historia a ciertos extremos en la forma de la iglesia pura? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con el hecho de cómo se concibe lo que es una iglesia, cómo muchos piensan que es una iglesia. Es decir, y pensando de vuelta en los donatistas, para ellos la iglesia, por estar separado del mundo como realmente lo está, debía conformarse también visiblemente solamente por aquellos que eran puros, por los escogidos. Y quienes a criterio de ellos no eran puros, entonces estos debían estar afuera para siempre. De ahí la razón. Por este incidente, la iglesia del Señor se vio obligada, como en otros asuntos, a dar respuesta al desafío que planteaba este grupo cismático, extremo. Y por ello, en su momento, los padres, digamos, tuvieron que examinar cuál era la doctrina bíblica de la iglesia para dar una respuesta, si estaba bien, si estaba mal. Y así, por ejemplo, Agustín habló por primera vez acerca de la iglesia visible y la iglesia invisible. Y de esta manera, entonces, él deja sentada la base doctrinal de que no necesariamente la iglesia que nosotros vemos con nuestros ojos, esta, por ejemplo, está conformada solamente por verdaderos creyentes. Históricamente, entonces, la manera en la que la iglesia o los creyentes han prestado atención a ciertas doctrinas fue cuando era necesario dar una respuesta que desafiaban la fe cristiana. Y esto sucede desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy. Cada vez que hay un asunto que desafía nuestra fe, la iglesia del Señor, los creyentes escudriñan las Escrituras y tratan de responder doctrinalmente. Bueno, en nuestros días, varios son los temas que las personas malentienden, porque o no se enseña o se enseña mal, etc. Y similar a como sucedió con el donatismo,
también hoy se desconoce, todavía hoy se desconoce esta sencilla pregunta: ¿qué es la iglesia? La iglesia es un tema a la vez muy familiar y a la vez muy malentendido. En un sentido, la iglesia es popular. Solamente basta con que nos demos cuenta de cómo se habla de la iglesia. No sé, los medios de comunicación, nuestros amigos de la sociedad, etc. Todo el mundo tiene alguna opinión de lo que es una iglesia. ¿Y qué piensan las personas normalmente de la iglesia? Bueno, algunos sencillamente ven como ese lugar a donde hay que ir los domingos. Entonces esa es la iglesia. Otros dirían que la iglesia puede ser católica, la iglesia puede ser evangélica, puede ser mormona o cualquier otra. Algunos piensan que así es la iglesia. En general, el mundo espera que la iglesia colabore a una sociedad mejor, haciendo caridad, limpiando plazas, etcétera, etcétera. Incluso muchos ven a la iglesia como un centro de rehabilitación. Si uno está verdaderamente mal, vení a la iglesia. Un lugar donde superar las desgracias de esta vida y poder ser alguien mejor. Así muchos conciben la iglesia. Pero de vuelta tenemos que preguntarnos, ¿es todo esto la iglesia? ¿Es esta la iglesia? No, por supuesto que no. Y mucha confusión existe porque la palabra iglesia, esa sola palabra iglesia, se utiliza a menudo para hablar de cualquier cosa menos de lo que realmente es. Solo escuche este ejemplo. Hace un tiempo, en tiempos de la pandemia, en el periódico que ustedes conocen, ABC, salió un titular que me llamó la atención. Decía, la iglesia en modo COVID. Ese era el título de la nota. Por supuesto, acá la idea no es hacer burla de eso, sino más bien quiero señalar esto, que cuando el artículo periodístico hablaba de la iglesia, lo estaba haciendo para referirse simplemente a un lugar, a un momento de reunión. De ahí el modo, la iglesia en modo COVID, es decir, una reunión en modo COVID. Para el artículo periodístico esto es un momento de reunión. De nuevo, tenemos que hacernos la pregunta, que ya nos estamos haciendo por tercera vez. ¿Es esto la iglesia? ¿Es solamente un momento de reunión que podría llevarse en cierto modo, no sé, como usted quiera? ¿Es esto la iglesia? Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué fuimos a la historia? Vimos lo de los donatistas. ¿Por qué analizamos nuestro presente? ¿Por qué examinamos brevemente ciertos artículos periodísticos? Porque entender qué es la iglesia, según como la Biblia enseña, es algo que nosotros necesitamos para entender lo que dice Efesios 4:16. ¿Quieres saber por qué esto es necesario? Solamente mire de vuelta cómo comienza el verso 16 del capítulo 4. Dice las Escrituras, de quien todo el cuerpo. Y por el verso anterior, nosotros sabemos que se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Y por el contexto de la carta, o sea, por Efesios, si por ejemplo usted va al capítulo 5, usted se va a dar cuenta que dice esto, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Usted notó que comenzando el verso 16, lo primero que se menciona es la iglesia. Y todo lo que se dice después tiene que ver con la iglesia. Entonces es necesario entender qué es la iglesia. Vamos a puntualizar algo que es sumamente importante. Un tema central en la carta de Efesios tiene que ver con qué es la iglesia. De hecho, desde el capítulo 1, arrancando la carta, ya se habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahora, en este capítulo 4, lo que Pablo hace es un desarrollo sobre la unidad de la iglesia en un solo cuerpo que tiene una sola meta, el crecimiento. Escuche estas palabras de lo que habla Pablo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y hasta dónde debe de llegar. Verso 13 del capítulo 4, si quieren me acompaña.
Y dice esto: ¿hasta dónde debe crecer la iglesia? Hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por este motivo, justamente Pablo, es que ruega a la iglesia que ande de una manera digna y que se conforme a su misma vocación. Eso lo puede ver arrancando el capítulo 4. Por eso también, dentro de este capítulo 4, Pablo habla de que el Señor dio dones a su iglesia. Y dice esto: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Notó cómo hay un entramado que está desarrollando, que es la iglesia en Efesios? Claramente el Señor tiene como fin la madurez de su iglesia, el crecimiento. Y esto, por supuesto, no va a ocurrir según el ingenio humano. Por eso Dios dotó a su iglesia, los capacitó. Entonces, considerando todo esto a la luz de lo que Efesios nos va pintando sobre lo que es la iglesia, aquí en el versículo 16, lo que nosotros podemos encontrar es cuáles son esas características de una iglesia madura en el Señor. ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿A qué la iglesia de los hermanos en Itagua se encaminan? Están todos juntos bajo un propósito. ¿Cuál es? Efesios 4:16, que sea una iglesia madura. Y concretamente, los versos nos van a explicar, o mejor dicho, el verso, porque es uno solo, el 16, nos va a explicar que una iglesia madura en el Señor tiene fundamentalmente dos características. La primera característica: los miembros como un todo, porque es un cuerpo, dependen de su Señor para estar en comunión. Y segundo, que los miembros individualmente ejercen su don para el beneficio de todo el cuerpo. Es lo que pueden ver en estos versos. Ahora, para hablar sobre una iglesia madura, es sumamente importante que nos planteemos, antes siquiera de hablar de la iglesia, es quiénes son los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son parte de este cuerpo que tiene como objetivo la madurez? ¿Quiénes son? Bueno, vayamos con lo más elemental. En la Biblia, un creyente, quienes son los que forman parte del cuerpo, es una persona. Esto es medio obvio, ¿verdad? Pero tenemos que partir de algún lado. Así, por ejemplo, la Biblia en Gálatas capítulo 3 habla de el creyente Abraham. Es interesante a veces ciertos títulos que da la Biblia. El creyente Abraham, una persona, un creyente. Luego, las personas, según la Biblia, o son creyentes o no son creyentes. Y a los que no lo son, la Biblia los llama incrédulos. Por ejemplo, después de la resurrección, Jesús hizo una distinción cuando le dice a Tomás lo siguiente, en Juan capítulo 20. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Notó? Como la Biblia habla en esos términos. Entonces tenemos o creyentes o tenemos incrédulos. En este mundo no hay más personas. En todo este mundo o hay creyentes o hay incrédulos, no más. El creyente fundamentalmente es alguien que cree a Dios. Lo dice, por ejemplo, Romanos, de vuelta, del creyente Abraham, cuando dice, creyó Abraham a Dios, el creyente, y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Tal vez en este momento alguno podrá entonces pensar que los creyentes somos muchísimos. Estamos, digamos, abarrotados de creyentes. Por ejemplo, los católicos dicen creer en Dios, ¿o no? También los musulmanes dicen que creen en Dios. Los masones creen en algún Dios. Un agnóstico cree que haya algún Dios. Y así hay mucha gente que cree en Dios. ¿Son creyentes?
Cuando la Biblia es muy específica en cuanto a quiénes son creyentes. Y nunca habla de creer en cualquier Dios, sino en uno solo, en el Dios Trino. Eso es, digamos, contundente. Solamente en Efesios capítulo 4 se habla de esto cuando Pablo, por ejemplo, dice un Dios, un Espíritu, un Señor, ¿notó? Uno. Por eso, bíblicamente, un verdadero creyente, de aquellos que profesan ser creyentes, es alguien o una persona que tiene fe en Jesús, como afirma exactamente Gálatas, la promesa que es por la fe en Jesucristo. ¿Notó? No todo el mundo es creyente, sino los que creen en el Dios de la Biblia. Ahora, ser un creyente verdadero no es una cuestión de tener una creencia incluso en el Dios de la Biblia, de manera intelectual. O sea, no basta con simplemente afirmar creer en el Dios de la Biblia, sino hay algo más, no solamente algo del intelecto. Si fuese así, que para ser creyente basta con solamente creer intelectualmente con el Dios de la Biblia o al Dios de la Biblia, entonces los demonios serían creyentes. Y claramente no lo son. Solamente observé lo que dice Santiago cuando habla de aquellos que tenían una fe falsa o una creencia falsa, es decir, aquellos que solamente en su mente afirmaban creer en Dios. Y le dice Santiago en el capítulo 2, ¿tú crees que Dios es uno? Refiriéndose al Dios de la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, porque es correcto, porque es uno solo, es el Dios de la Escritura. Pero sabes que también los demonios creen y tiemblan. Ellos no son creyentes. Toda persona que profesa ser un cristiano, que le dice a usted, yo soy un creyente, yo soy un cristiano, esencialmente está diciendo que es un discípulo. ¿De dónde sacamos esto? Hechos capítulo 11. Se dice que todos aquellos que se habían convertido al Señor Jesús fueron lo que más tarde se les llamó cristianos. Y dice esto, capítulo 11, verso 26. Y a los discípulos del Señor Jesús, a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es un creyente, este es un cristiano, alguien que es discípulo del Señor Jesús. En resumen, un creyente no es solamente alguien que cree en Dios, porque eso cualquiera puede decir. Vamos, cualquiera de nosotros puede decir, yo creo en Dios. Un creyente es un discípulo de Cristo. Y por cierto, muchas gracias. Hago una pausa. Así como cualquiera puede decir, yo creo en Dios, y no necesariamente es un creyente, tampoco hay tal cosa como un cristiano que solo cree y no es discípulo. Eso no existe. Alguien que dice ser cristiano pero no es un discípulo del Señor, esa persona está mintiendo. Tal vez no se da cuenta, pero no es cierto. No es un creyente. Bueno, estamos siendo cada vez más tajantes, ¿verdad? ¿Y qué significa entonces ser un discípulo? Si nosotros estamos hablando de la iglesia y la iglesia lo conforman los creyentes, y los creyentes no son solamente los que dicen creer en Dios, sino que son aquellos que son discípulos, entonces ¿quiénes son los discípulos? Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 28, vamos a ver algo interesante en esta porción del verso 19 que conocemos como la Gran Comisión. Aquí hay elementos que ya lo venimos examinando desde hace unos minutos para atrás. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. Solamente tenga presente, para que no piense que no estamos saliendo de Efesios, que estamos tratando de definir qué es ese cuerpo, de quien todo el cuerpo comenzaba diciendo Efesios. Y queremos entender qué es ese cuerpo al cual Pablo se refiere. Y estamos haciendo todo esto. Ahora mire lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Notó que están estos elementos? Creer en el Dios único, el Dios de la Biblia, el Dios trino, los discípulos. Verso 20. Enseñándoles que guarden, estos son los discípulos, todas las cosas que os he mandado. Hasta aquí la lectura. Aquí tenemos un excelente resumen de todo lo que señalamos. Primeramente notemos que un discípulo cree, sin lugar a dudas, en el Dios trino de la Biblia. Lo vio acá. Por eso justamente es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero un discípulo no es solamente uno que intelectualmente ha afirmado algo respecto al único Dios vivo y verdadero, sino que es alguien que con todo su ser, con todo su intelecto, con toda su voluntad, con todos sus afectos, está orientado a vivir guardando todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Ese es un discípulo. Mire lo que también dice Juan respecto a los que habían creído en Jesús. Yo les leo Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Notó? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí tenemos personas que manifestaron creer en Jesús. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero Jesús le dice, espera, si ustedes permanecen en lo que yo digo, entonces van a ser mis discípulos. Entonces, un creyente es un discípulo de Cristo, es alguien cuya vida pertenece al Señor Jesús. Ese es un creyente. Por eso Pablo justamente dice, y acá empieza la teología bíblica, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque es un discípulo del Señor. Porque Cristo es su Señor. Queda claro entonces que los términos en la Biblia como creyente, cristiano, discípulo, siempre están hablando de una misma persona. Estas palabras son solamente algunas de las que encontramos en la Biblia y siempre es una mención de aquellos que tienen la verdadera fe en Cristo Jesús. A propósito, y acá nos arrimamos de vuelta a Efesios. Los creyentes en Efesios son mencionados de diversas formas, porque también se quiere enfatizar ciertas verdades de los creyentes. Por ejemplo, en Efesios, los creyentes, los cristianos, los discípulos son llamados como santos, son llamados como fieles, son llamados como escogidos, son llamados como hijos de Dios. Los salvos, ¿notó? Siempre títulos para referirse a la misma persona, pero enfatizando diversas verdades. ¿De quiénes son estos? Y en Efesios, capítulo 4, acercándonos a nuestro verso 16, nosotros entendemos que son los santos, los discípulos, los escogidos, los hijos de Dios, quienes conforman la iglesia. Y por eso dice, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿notó? Para el crecimiento, para la madurez del cuerpo de Cristo. Por favor, parece que como que estamos yendo de aquí para allá, pero no pierda de vista que nosotros estamos definiendo, si quiere, lo que significa ser un creyente para entonces poder responder a la pregunta quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo o la iglesia del Señor. ¿O qué es la iglesia? Entonces, dicho de una manera sencilla, el conjunto de todos los creyentes es la iglesia. Ahí lo tiene. Lo que equivale a decir, los miembros, estos creyentes cristianos, escogidos, elegidos, son el cuerpo de Cristo, los discípulos del Señor. La iglesia somos nosotros, no este lugar,
nosotros, los discípulos del Señor. Esa es la iglesia. Por eso Pablo habla de todo el cuerpo cuando habla de la iglesia. Por eso habla de cada miembro, la iglesia, que está unido entre sí, la iglesia. No los ladrillos, que sin lugar a dudas están unidos. Por eso hay paredes, ¿verdad? No, somos nosotros, los creyentes. Visto entonces esto, hay ahora otra pregunta obligatoria. Avanzamos y salen más preguntas. ¿Por qué Pablo habla de manera metafórica de la iglesia? Como un cuerpo. Porque sin lugar a dudas lo está haciendo de manera metafórica. Habla de la cabeza, habla del cuerpo, de los miembros. Eso es metafórico. Pero ¿y por qué lo hace? Bueno, comencemos diciendo esto. No es la única vez que la Biblia habla en términos metafóricos de la iglesia. Por ejemplo, en Efesios se dice que es un edificio. Se dice que es un templo, la iglesia. Se dice que es la esposa. ¿Notó? Siempre se está enfatizando diversos aspectos que apuntan a verdades. Usted, si va a Efesios capítulo 2, verso 21, pensando de vuelta en la iglesia, se dice que es un edificio bien coordinado. Y el contexto, de vuelta de esta metáfora, es que todos los creyentes, judíos y gentiles, sin distinción, están siendo edificados, note ese énfasis, sobre el fundamento de los apóstoles y que la piedra de este fundamento es Cristo. ¿Notó cómo todo tiene ese propósito de este cuerpo, de este grupo de discípulos que están siendo conformados a la imagen de su Señor? Siempre la iglesia madurando y creciendo hacia la imagen de su Señor. Luego se habla también como un edificio, se habla como de la esposa de Cristo, capítulo 5. Y el contexto de vuelta es que así como la iglesia está sujeta a Cristo, entonces las esposas deberían estar sujetas a sus maridos. De ahí viene eso. Pero aquí de manera más concreta, en el versículo 16 del capítulo 4, se habla de la iglesia como un cuerpo. Y la idea es esta. Así como el cuerpo humano, que tiene una cabeza y tiene un cuerpo, esto indefectiblemente va alcanzando su punto de madurez. Como un momento comenzó siendo un niño, después esto fue un adulto. Nosotros nos damos cuenta, ¿no? Usted le puede ver a su hijo, que va creciendo. Así como la cabeza crece, el cuerpo también crece. Sería anormal que solamente crezca la cabeza y que no crezca el cuerpo. Entonces lo que está diciendo Pablo es, Cristo es la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuerpo no va a quedar de manera inmadura, que su cuerpo va a crecer, su cuerpo tiene que crecer. Los creyentes en Cristo Jesús tienen que madurar o van camino a la madurez. Asunto que también en la Biblia se habla de la santificación. ¿Por qué tiene que suceder esto? Lo dice Efesios, para que ya no seamos como niños fluctuantes, ¿notó el contraste? Llevados por todo viento de doctrina. Y nosotros entonces crecemos, cada miembro individualmente, y estamos sirviendo o es para el beneficio de otros que también son miembros, y todos entonces crecemos. Una iglesia madura o que madura en el Señor es un cuerpo que depende de Cristo o su centro es Cristo. Alguna vez escuché a una persona conocida que estaba compartiendo el Evangelio y le dice a otro que claramente era un inconverso que lo importante era que ahora en este momento le reciba a Cristo para que sea salvo. Que más adelante si quiere, eso no es problema, más adelante si quiere, se va a poder ir a la iglesia. Que lo importante es que ahora sea un cristiano. Para no ir al infierno y todo lo que usted ya conoce después. Con el tiempo se puede dedicar a ser cristiano. Bueno, esto es nada más engañoso y lejos de la verdad. Una persona que se salva es un creyente y un creyente es un discípulo de Cristo que forma parte de su iglesia y todo creyente ha sido predestinado para ser conformado a la imagen de Cristo. No hay tal cosa.
Eso no existe, eso es un engaño. Un creyente verdadero está siendo conformado a la imagen de su Señor, está madurando. Si la iglesia somos nosotros los creyentes, entonces para cada creyente hay una sola meta, la madurez. Y como nosotros dijimos antes, no hay tal cosa como un creyente que no sea discípulo. Cristo es el Señor de todo creyente. Se le ve. Y esto también significa que no hay tal cosa como un creyente que no esté creciendo. Eso es imposible. O un creyente que no esté madurando. Usted alguna vez habrá escuchado de personas cuyo testimonio de fe es dudoso, pero como viene a la iglesia y dice que es cristiano, y nosotros le tenemos que catalogar de alguna manera, ¿verdad o no? Es un cristiano, pero su vida deja mucho que desear y no nos animamos a confrontar su pecado y advertirle de que posiblemente no sea un creyente, porque claramente su Señor no es el Señor Jesucristo. Entonces le metemos bajo la famosa categoría de que es solamente alguien inmaduro. Él no lee su Biblia, él no ora, él no hace nada, pero es cristiano. Al respecto, nosotros tenemos que admitir que todo esto, sin lugar a duda, va a sonar confuso. Muchos se consideran cristianos, porque varios son los que se consideran parte de una iglesia. En algún momento aceptaron a un tal Jesús, pero usted mira su vida y no refleja que es un verdadero discípulo. ¿Cómo se sabe esto? Basta con mirar cómo habla. Mire cómo se viste. Mire cómo gasta su dinero. Observe lo que mira con sus ojos. Lo que hace con su teléfono. ¿Cómo es esa persona en sus casas? Con sus padres. ¿Cómo ese que dice ser cristiano, cómo es con sus hijos? Como ese marido que dice que es un cristiano es con su esposa. Como esa esposa que dice que es una cristiana es con su marido. Cómo es en su trabajo. Cómo es como jefe. Cómo es como empleado. Mire y pregúntese si todo lo que está haciendo ese cristiano es buscando honrar el nombre de su Señor, de Cristo. Porque eso es todo lo que hace un discípulo. No hace otra cosa. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, no importa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo dice la Biblia. Ahora, tomemos un momento para hacer algunas observaciones, ya que entendemos que es un creyente, que es un discípulo, y que éste forma parte, sin lugar a dudas, de la iglesia. Bueno, ¿y qué es la iglesia? En nuestro pasaje de estudio todavía estamos analizando el asunto del cuerpo. No nos salimos de allí. Se dice claramente que todo el cuerpo que es la iglesia es de Cristo y Cristo es su Salvador. Por lo que en este sentido, necesariamente todos aquellos que conforman la iglesia son los salvos o todos los creyentes. Ahora, no cada vez que en la Biblia aparece la palabra iglesia, siempre se está hablando de todos los creyentes. No siempre. Y esto es fundamental. Por ejemplo, en 3 de Juan 10, se habla de un tal Diótrefes. Usted ve en la carta y aparece este personaje. Y de él se dice que no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, este Diótrefes, y los expulsa de la iglesia, dice las Escrituras. Ahora, claramente nadie puede expulsar a un salvo del cuerpo de Cristo. No.
Entonces claramente no está hablando acá las Escrituras de la iglesia para referirse al cuerpo de Cristo, que lo conforman todos los creyentes. Porque eso sería igual a quitarle la salvación a alguien. Si yo le expulso a alguien de la iglesia, como señalan las Escrituras, que le quitaste la salvación, ya no forma parte del cuerpo de Cristo. No está hablando en ese sentido. Otro ejemplo para mayor lucidez. Apocalipsis capítulo 1, donde están esas famosas cartas, 7 cartas a las 7 iglesias, se habla, por ejemplo, de la iglesia que está en Asia. ¿Notó? Éfeso, Esmirna, Pérgamo y continúa la lista. ¿Cristo tiene muchos cuerpos? No. Tiene uno solo, la iglesia. Lo conforman todos los creyentes. Y Él es su cabeza, en singular, un cuerpo, su iglesia. Entonces, cuando en Apocalipsis nosotros vemos la iglesia que está en cierto lugar, no es para referirse a la iglesia como el cuerpo de Cristo, tiene otro sentido. En Apocalipsis 3:1 se habla, por ejemplo, de que la iglesia que está en Sardis está muerta. Lo dice así. Entonces, ¿cómo es eso? Que hay personas que están en Cristo que están muertos. No es imposible, es una contradicción. Entonces, claramente tampoco ahí se habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Tiene otro sentido. Entonces, considerando de vuelta los versículos que hemos citado y nuestro pasaje en Efesios, podemos señalar que en la Biblia la palabra iglesia tiene 2 usos. Un primer uso, sin lugar a dudas, es para referirse a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el segundo uso es para hacer referencia a una congregación de personas que se reúnen en un lugar físico, geográfico, lo que también se conoce o nosotros conocemos como la iglesia local. Y cuando confundimos estos 2 términos, es cuando ya perdemos la noción bíblica de qué es una iglesia. Viendo entonces de esta manera, como la Biblia utiliza esta misma palabra en 2 usos, por ejemplo, no está mal que usted esta mañana cuando se levantó y le haya dicho a sus hijos, bueno, vamos a apurarnos que vamos a llegar tarde a la iglesia. Bueno, no está mal. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia también habla en ese sentido. Habla de la iglesia como es el lugar a donde van los creyentes. Ahora, lo que estaría muy mal es que usted piense que por venir a la iglesia local usted es un cristiano. Porque eso no es cierto. La Biblia dio ejemplos de personas que estaban en la iglesia y que no eran creyentes. La iglesia local es una expresión de ese cuerpo de Cristo. Aquí está su cuerpo reunido. Es el lugar donde van los creyentes, sin lugar a dudas. Las iglesias locales tienen entonces la particularidad, podemos decir, de estar compuestas por creyentes e incrédulos. A eso se refiere, de hecho, el Señor Jesucristo con trigo y cizaña, en Mateo capítulo 13. Mire, puede que suene duro, puede que usted diga que ser un cristiano, puede ser, pero no es un discípulo del Señor. Puede que usted se identifique como uno que va a entrar en el gozo del Señor el día de mañana. Puede ser. Puede que por venir aquí se sienta identificado, amado y amando a otros. Pero eso no significa que usted sea un creyente. De hecho, si afirmamos lo que la Biblia afirma, en este momento, en esta mañana, hay personas que son creyentes y entre nosotros hay quienes no lo son. No lo son. Ahora volvamos a Efesios. Ya entendemos que es un cuerpo. Y acá las cosas ya empiezan a decantarse y a entenderse todo. Pensando en la primera característica de una iglesia madura que dijimos recién, donde los miembros como un todo dependen de su Señor para estar en comunión y entendiendo que en la iglesia local no todos son cristianos, también tenemos que entender que no todo el mundo va a procurar la comunión. Puede por inmadurez o puede simplemente porque no sea un discípulo.
Usted recuerda que nosotros habíamos dicho que todo creyente es un discípulo que está madurando en el Señor. ¿Recuerda? A la luz de Efesios 4:16 nosotros podemos ampliar esta definición y podemos decir: todos los creyentes son discípulos del Señor que están creciendo en iglesias locales y siendo instruidos para su crecimiento por sus pastores. Porque eso lo dice Efesios. Ahí tiene el propósito de una iglesia. Ahí tiene la función de una iglesia. Llevar a la madurez. Presentar maduros, diría Pablo en Colosenses, capítulo 1:27. Presentar maduros. Por eso se esfuerza e instruye y corrige para presentar maduros. No existe un creyente que no sea discípulo, ya lo vimos. Y esto necesariamente implica que difícilmente haya un creyente que no esté madurando en el contexto de una iglesia local. Por cierto, es sumamente dudoso el cristianismo de una persona que no procura su edificación junto a sus hermanos en una iglesia, porque lo dice el texto. Por tanto, entender la naturaleza de una iglesia como ese cuerpo de Cristo que tiene un propósito, que tiene un fin, es fundamental para entonces saber qué es esto de 4:16, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Notó? Que aquí hay como una descripción de este cuerpo que tiene una particular forma. Hemos señalado que en este pasaje podemos observar dos características de una iglesia madura. Los miembros como un todo dependen de su Señor para estar en comunión. ¿Por qué hacemos ese énfasis? Dependen de su Señor, porque en una iglesia hay creyentes que son discípulos de Cristo y están madurando, eso ya lo vimos. Y ahora, como último punto que nos resta analizar, que estos miembros que están en dependencia de su Señor, son guiados por Él, discípulos suyos, también ejercen su don para el beneficio de la iglesia o de los demás, de los santos. Me encanta como dice Grant Osborne, un erudito del Nuevo Testamento, cuando mira Efesios 4:16 y dice él que le encanta llamar a esta parte de las Escrituras como la fórmula para producir iglesias maduras. Si se pudiese decir algo así. El crecimiento lo da Dios. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesucristo. Pero en ese proceso de santificación, como así es una labor 100% de Dios, donde Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, también es cierto que los creyentes tienen una responsabilidad en su santificación. Y ese es otro aspecto de la madurez de la iglesia. No solamente discípulos que siguen a su Señor y son nutridos por Él, enseñados por Él, sino también miembros individuales cada uno que están haciendo activamente algo. Es imposible hablar de la santificación como si los creyentes solamente fuesen partes pasivas del cuerpo. En el cuerpo de Cristo, cada miembro es una parte activa, es decir, que está haciendo algo, no solamente para conformarse a la imagen de su Señor, sino para poner en ejercicio esos dones que le han sido otorgados para el beneficio de los demás. ¿Y cuál es ese beneficio de los demás? También su crecimiento. Permítame hacer una pausa. Siempre vamos a escuchar que cada uno de nosotros tiene al menos un don, ¿sí o no? Y que Dios tiene un propósito con ese don que nos dio particularmente a cada uno de nosotros. ¿Para qué está ese don? Bueno, los corintios malinterpretaron esto y abusaron de esos dones. Ejemplo, se volvían locos por el don de habla, que todo el mundo quería ese don, pero para mostrar posición, para jactancia. Otros cometían abusos dentro de la cena,
tenían posibilidades, muchas mayor posibilidades que otro de sus hermanos, y avergonzaban a sus hermanos, dice las Escrituras. Y Pablo le dice que ustedes no tienen casa donde comer y beber, que vienen acá y avergüenzan a los que menos tienen. Todo don que dio Dios a su iglesia es para el beneficio de los demás. Cuando usted hace algo dentro de la iglesia, siempre está procurando la madurez de su hermano. Siempre. Sea que dé, sea que tenga misericordia, sea que enseñe, sea que ministre, sea que presida, lo que sea que usted haga, lo que sea, sin lugar a dudas es para la gloria de Dios, pero para el beneficio. ¿Qué es esto? Que el otro cada vez crezca más, que pueda verse que está creciendo, que se está asemejando a nuestro Señor Jesús. Esa es la idea, ese es el propósito. La santificación o este crecimiento no es o no sucede meramente, como podríamos decir, de manera pasiva, como si la vida cristiana fuese, nos entregamos a Dios, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. No, está muy bien eso, pero hace algo, tenés dones. Usted tiene un papel activo en la edificación de su iglesia, de esta iglesia. Y por eso la metáfora del cuerpo. Porque Pablo entonces está hablando de una manera más amplia y completa de esa santificación, donde no solamente este cuerpo se nutre de la cabeza, sino que de manera dinámica, de manera activa, esos miembros están bien concertados, bien unidos, y cada uno se beneficia de la labor del otro. Porque son miembros no pasivos, sino que están activos dentro de ese cuerpo. El asunto central de toda esta metáfora de la iglesia como un cuerpo que tiene miembros y estos son activos, tiene que ver con el crecimiento. Si hoy la iglesia de los hermanos en Itagua están festejando, creo 67 años, están festejando que en esta iglesia los miembros, cada uno bien unidos y concertados, en el ejercicio de los dones, están siendo de bendición y edificación para otros. Eso estamos festejando. Que la iglesia, el cuerpo de Dios, el Señor Jesucristo, expresado localmente, está corriendo en crecimiento para asemejarse a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro motivo de festejo. Sin lugar a dudas, lo que Él hizo con nosotros. Pero eso tiene un inicio con un propósito. Y el propósito es que alcancemos madurez. Dice Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Dios quiere, sin lugar a dudas, en dependencia de Él, que a través del ejercicio de nuestros dones y de acuerdo con la voluntad de Cristo, juntos nos edifiquemos mutuamente. Escuche la implicación de esto. A menos que usted, por medio de los dones que Dios le ha dado, no sea parte activa en la iglesia, no va a poder edificarse a usted mismo e incluso corre el peligro de marchitarse, si es que es un verdadero cristiano. Porque puede que no lo sea. En un sentido, parte de la vitalidad espiritual de los creyentes tiene que ver con que Dios ha querido que todos los que somos el cuerpo de Cristo conformemos una unidad orgánica. Por eso es la metáfora del cuerpo. Hace no mucho tiempo también escuché a alguien decir, no le veo el sentido de ir a la iglesia. Nosotros somos tentados a eso. No, hoy no. Este frío como amaneció, pegaba no venir, ¿o no? Con el edredón, bien tapaditos, bien dormiditos. Vamos, que somos tentados, ¿verdad que somos tentados? Y decía, esta persona razonaba de esta manera. En mi casa yo también puedo leer la Biblia, cierto, es cierto. Y mi vida no está tan mal como de algunos que yo sé que se van.
a la iglesia. Entonces, hay algunos que se van, yo no me voy, pero otros que se van, esos son peores. No, evidentemente alguien que piensa así, no solamente no tiene una teología correcta de lo que es la iglesia, sino como individualista que es, tampoco ama a aquellos que supuestamente son sus hermanos. Porque si él es un miembro activo como lo debiera de ser, está para el beneficio de los demás. Por favor, observe la frase el para qué que aparece en el verso 16. ¿Para qué los creyentes crecen en Cristo Jesús? Mire la última frase del verso 16. Para ir edificándose en amor. ¿Cómo va a edificar? ¿Cómo nos edificaremos en amor, en comunión, si no estamos juntos? Es imposible. No se puede. Es una bendición que nosotros los creyentes podamos estar juntos en algo que llamamos iglesia local, porque podemos ministrarnos. Solamente una iglesia local y los creyentes reunidos pueden producir un discípulo completo. Fuera de la iglesia es imposible. Claramente en estos versos tenemos como ejemplo la manera que Dios quiere que su iglesia crezca. Capacitó a la iglesia con hombres dotados de cierta manera para el beneficio del cuerpo. Pero este cuerpo no solamente es beneficiado de manera pasiva, sino que para que éstos ejerzan el ministerio o la obra, como comúnmente se llama. ¿No es el punto centrarnos en los diferentes tipos de dones que hay? Acá el énfasis tiene que ver con la iglesia como una unidad orgánica, donde cada miembro está trabajando de manera activa dentro de este cuerpo. Pero la Biblia habla de que hay muchos dones. Romanos, por ejemplo, en el capítulo 12, habla de aquellos que han recibido mediante la fe el don de servir o de enseñar, el de exhortar. Está el que reparte, está el que preside, en fin. Quisiera volver a formular la pregunta que hemos planteado al inicio y vamos terminando. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son? Los creyentes son los discípulos que están siendo conformados a la imagen de Cristo, los cuales maduran en el contexto de una iglesia local y ministran a otros según el don que tienen de Dios. Eso es un creyente. Pregúntese de manera personal, ¿es usted un creyente? Como la Biblia enseña. ¿Lo es? Quisiera responder con ustedes, pero cada uno de manera reflexiva, estas preguntas. ¿Estamos cumpliendo con el propósito del Señor? Cada uno de nosotros. ¿Nosotros como iglesia lo estamos haciendo? ¿Nos estamos congregando porque buscamos crecer en Cristo? ¿Lo hacemos? ¿Es el Señor el centro de nuestras vidas y de todo lo que hacemos? ¿Nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Estoy sirviendo según el don que Dios me ha dado? ¿Estoy buscando tener una participación activa, ejercitando mis dones en pro de la meta del Señor? ¿Lo estoy haciendo? Otros, cuando me miran, pueden decir de mí que soy un miembro bien concertado y unido a otros para provecho de la iglesia en donde Dios me ha puesto. ¿Otros pueden decir eso de mí? Si usted es la iglesia, si usted es un creyente, usted no es ajeno al propósito de Dios, con los cuales o a quienes Él llamó. Usted se corresponde a ese propósito. Deberíamos de observar lo que la Biblia nos enseña y caminar como cuerpo hacia ese propósito que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. La madurez. Porque esos somos los cristianos, discípulos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, muchas gracias
Porque primeramente tenemos el privilegio de decir que somos hijos tuyos. Señor, tú nos has rescatado, nos has llamado de una vana manera de vivir, Señor. Nos diste un propósito. Nos diste de manera especial, misericordiosa, de caminar, de andar en esas buenas obras que tú has preparado de antemano, Señor. Señor, ayúdanos a poder conformarnos, no solamente de manera particular, sino de manera orgánica. A ser una iglesia local que refleje que tú eres el Señor. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados, a ser obedientes, a ser humildes, en poder andar, en poder ser activos en aquello para lo cual tú nos has llamado de manera particular. Ayúdanos a ser de bendición a otros, Señor. Y esa bendición, sin lugar a dudas, tiene que ver con ese propósito de tu llamado. Ayúdanos a que nosotros en nuestro diario vivir y compartiendo con los demás, otros puedan encontrar la gracia tuya para que ellos también puedan crecer, para que ellos también puedan conformarse a la imagen de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser tales personas, personas que tiemblen a tu palabra, que tengan temor de ti, que escudriñen tus palabras, que crezcan en sabiduría, que crezcan en conocimiento, que crezcan en amor, Señor. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Gracias por todo esto. Gracias por esta iglesia de los hermanos que están aquí en Itagua. Gracias porque le has permitido, Señor, cumplir estos años de existencia como un cuerpo que se expresa de manera local. Señor, que los demás puedan ver esa luz a lo cual tú nos has llamado a ser. Que esta iglesia sea sal en esta sociedad, comunicando tu palabra, Señor, tu verdad. Y así, por medio de tu gracia, por tu misericordia, otros puedan llegar a ti. Gracias por todo esto. Ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.